Me llamo Isidora Vale. Tengo 62 años. El duelo tiene un sonido. Al menos lo tuvo esa mañana. Las campanas de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción repicaron bajas sobre la bahía de Veracruz, y cada nota parecía apretarme las costillas como mecate. El ataúd de Daniel descansaba cerca del altar, una caja de caoba lisa y brillante que él hubiera admirado. Mis manos estaban quietas en el regazo, aunque mi respiración no. Los bancos estaban llenos, vecinos, clientes antiguos de Daniel. Hombres del puerto, todos lo conocían como el que armaba lanchas que nunca se inclinaban, ni en temporal. Mi hija, Nora, estaba 3 filas adelante con su marido. Llevaba seda negra y aretes de diamante. El tipo de luto que se renta por un día. Yo esperaba que su silencio fuera respeto. Me equivoqué. Cuando el padre terminó la oración, invitó a quien quisiera hablar. Nora se levantó primero. Sus tacones sonaron como martillitos sobre el piso de piedra. La vi enderezar los hombros y tomar el micrófono. Gracias por venir, empezó. Su voz tembló. Luego se afirmó en algo ensayado. Mi papá me enseñó a ser fuerte. Trabajaba duro. Demasiado, tal vez. Hubo risas educadas. Miró el ataúd, luego a la gente, y algo en su cara cambió un filo que no veía desde que era adolescente y se rebelaba contra el toque de queda. Tengo que ser honesta, dijo. Siempre odié este apellido. Me seguía a todos lados, como aserrín en los zapatos. Me daba pena en la universidad, pena ser su hija. Un murmullo recorrió la sala. El padre parpadeó, sin saber si intervenir. Alguien tosió fuerte. Sentí todas las miradas resbalar hacia mí, esperando la reacción de la viuda. No me moví. Mis palmas se apretaron tanto que los nudillos ardían, pero mantuve la cara serena. Daniel me había enseñado eso primero: calma las manos. El corazón sigue. Nora habló un poco más, llenando el silencio con palabras que no cabían en una iglesia. Luego terminó de golpe. Le pasó el micrófono al padre y volvió a su asiento. No me miró. El servicio siguió, aunque las palabras del siguiente himno se fundieron en una sola nota larga. Para cuando sonó la última campana, ya había decidido que no dejaría que la vergüenza fuera lo último que se pegara a nuestro apellido. Cuando los invitados salieron al patio, me paré bajo el árbol de magnolia que Daniel plantó el año que nos casamos y esperé a que el silencio se asentara, porque después del silencio había trabajo que hacer para la segunda mañana. La casa olía a azucenas y cera de limón. Los guisados alineados en la barra, intactos bajo sus tapas de aluminio. Cada uno recordándome que la gente quiere ayudar, pero nunca sabe qué decir. Me moví despacio de cuarto en cuarto, recogiendo las pequeñas huellas de la ausencia de Daniel, la taza con el borde saltado, el gorro de lana colgado junto a la puerta, el leve aroma a barniz que aún se pegaba a su chamarra. El teléfono sonaba cada hora. Pésames de vecinos, amigos de la iglesia, clientes antiguos. Les agradecí suave, dije lo que tocaba. Luego colgué y escuché el zumbido quedito del refrigerador. Cuando la puerta por fin se quedó quieta, me senté a la mesa de la cocina y abrí el montón de papeles que dejó el director de la funeraria. Actas de defunción, estados de cuenta, formas de seguro, todo necesario, todo frío, afuera. El árbol de magnolia dejaba caer sus pétalos blancos sobre el camino como pedacitos de papel doblado. Las flores del funeral ya empezaban a majarse. Aplasté una entre las páginas de mi libreta de direcciones. No por sentimentalismo, sino por costumbre, algo que Daniel hacía cuando armaba muebles, guardando pedacitos de belleza entre planos. Solo entonces, en el sosiego de la tarde, me permití pensar en las palabras de Nora. El eco me había seguido toda la noche, repitiéndose cada vez que cerraba los ojos. Vergüenza, había dicho. Esa palabra pesaba más que el enojo. Empecé a verlo distinto, no como crueldad de hija,
sino como confesión. Llevaba años avergonzada, mucho antes del funeral de Daniel. Cada frase pulida que soltó en ese podio venía de un lugar que yo había ignorado las cenas donde ponía los ojos en blanco ante la ropa de trabajo de su papá, las llamadas que cortaba cuando sus colegas preguntaban por la familia. La revelación no suavizó el dolor, solo lo hizo más callado, más hondo, como un moretón que aprietas con el recuerdo. Cuando la luz cambió en la ventana de la cocina, agarré el montón de cartas sin abrir a mi lado y empecé a ordenarlas a mano, necesitando algo cotidiano para aferrarme antes de decidir qué seguía. 3 días después del funeral, encontré la carta entre las facturas papel grueso, color crema, con un sello repujado que decía Hollister & Drennan, abogados, Boston, Massachusetts. Casi la dejo con el resto del correo. La letra era desconocida, el sobre demasiado formal para un pésame, pero algo me hizo abrirla. Adentro había una sola hoja, escrita a máquina, dirigida a la señora Isidora Vale de Veracruz. Veracruz. La primera frase me hizo leerla 2 veces. Lamentamos informarle del fallecimiento del señor Carlos Vale, constructor de barcos y residente de Cape Ann, quien la nombró única heredera de su patrimonio. Me quedé mirando las palabras hasta que se emborronaron. Carlos Vale, el tío de Daniel. Lo recordaba vagamente de historias el hermano mayor del papá de Daniel, que se fue de Veracruz hace décadas para hacer fortuna cerca de las aguas del norte. Nunca nos conocimos. Daniel decía que mandaba tarjetas de Navidad de vez en cuando. Luego, dejó de hacerlo cuando el viejo se jubiló. La carta listaba los detalles con precisión de contador: una casa en Gloucester, acciones, inversiones y cuentas de ahorro que sumaban aproximadamente 200 millones de pesos. La cifra parecía irreal, de esas que la gente susurra, no hereda. No había nota de cariño, solo una cláusula al final. En reconocimiento al legado de artesanía e integridad de la familia Vale. Deseo que esta herencia continúe esa tradición. Puse la hoja plana sobre la mesa y me quedé muy quieta. Afuera, un remolcador pitó largo y bajo sobre la bahía. El mismo sonido que Daniel seguía desde su taller cuando cepillaba madera hasta entrada la noche. La ironía dolió antes de volverse asombro. El apellido que mi hija llamó Carga Vale estaba escrito en papeles legales que valían más de lo que jamás imaginamos. No era solo dinero. Era prueba de una estirpe que había trabajado el mismo oficio por generaciones, desde el pino veracruzano hasta el roble de Nueva Inglaterra. Releí la carta despacio, siguiendo las letras impresas con la yema del dedo, como si así pudiera sentir de nuevo la firmeza de Daniel. Él nunca persiguió riqueza, solo respeto por el trabajo de sus manos, y ahora, por un giro raro del destino. Ese trabajo nos había regresado. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la caja de herramientas de Daniel, bajo el formón gastado que usó por 30 años. La madera olía apenas a trementina y sal, por primera vez desde el funeral. Sentí algo parecido a un respiro. La historia de nuestro apellido no había terminado. A la mañana siguiente de llegar la carta, abrí por primera vez el taller de Daniel desde el funeral. El pestillo de metal se resistió, hinchado por la sal, pero el olor que me recibió fue el de siempre virutas de pino, barniz y el dulzor leve del aserrín calentado por el sol. Todo estaba en su lugar. Su banco tenía proyectos a medias, un remo de madera que tallaba para el nieto de un vecino, un frasco de barniz bien tapado, sus lápices alineados como soldados esperando órdenes. Sobre el banco, clavada en una viga, colgaba una placa de latón pequeña que decía Vale e hijos. La hizo hace años, aunque nunca tuvimos hijos varones, solo a Nora. Los apellidos llevan más que sangre, me decía, llevan intención. Recuerdo burlarme de que nadie vería esa placa más que él. Sonrió y dijo, entonces me recordará para quién trabajo. Pasé los dedos por las letras, frías y lisas en los bordes. El apellido se sentía más pesado ahora,
como si el metal hubiera absorbido los años de trabajo, los callos, el orgullo callado de un hombre que nunca buscó reconocimiento. En el estante sobre sus herramientas encontré un sobre pequeño, una de las viejas tarjetas de Navidad del tío Carlos, de hace casi 20 años. Adentro, una nota en letra ordenada: sigan construyendo cosas que duren. El mundo recuerda a los que no se rinden. Me hizo pensar en la última línea del testamento, la de continuar el legado Vale con trabajo honesto. Entendí entonces que la herencia no era para comprar comodidad, era para preservar algo, tal vez no el negocio, pero sí el espíritu que lo sostenía. Me quedé en el taller hasta que la luz se movió por el piso, tocando la placa como una bendición lenta. El apellido Vale ya no se sentía reliquia ni carga, se sentía promesa heredada, una que aún no sabía cómo cumplir, pero sabía que tendría que intentarlo. Esa tarde, la casa se sentía demasiado quieta, así que encendí la vieja computadora que Daniel usaba para facturas y abrí mi correo. Una alerta de noticias parpadeaba arriba un artículo sobre un seminario de marketing en Guadalajara. La foto mostraba a Nora en el escenario, sonriendo bajo un letrero que decía: construye tu propia marca desde cero. Su nombre aparecía abajo como Nora Bale Chambers, fundadora y consultora. Leí las palabras 2 veces. El guión era nuevo. El artículo la citaba hablando de sus humildes orígenes y su decisión de reinventarse más allá de las limitaciones familiares. Me recosté en la silla. La madera crujió bajo mi peso y sentí un dolor quedito asentarse en el pecho. Siempre había sido ambiciosa, pero últimamente esa ambición se había vuelto algo más duro, pulido, distante, como vidrio que parece limpio hasta que lo tocas y está frío. La llamé al día siguiente. Tardó 3 intentos en contestar. El ruido del tráfico llenó la línea. Mamá, voy entrando a una reunión. ¿Podemos hacer esto rápido? Vi tu artículo, dije. Te ves preciosa. Pausa. Luego, eso. Es solo trabajo. No lo entenderías. Su tono no era cruel, solo descuidado. Escuché el mismo filo del funeral, el que intentaba empequeñecer lo que antes tenía sentido. Tu papá estaría orgulloso, dije suave. ¿Orgulloso de qué?, preguntó, con una risita debajo. Era buen hombre, pero armaba casitas para pájaros y lanchitas. Mamá, eso no es exactamente material de legado. Por un momento, las palabras quedaron colgando, livianas y filosas. Luego dije: quedito, ese trabajo de pueblo te dio tu primera oportunidad. Nora, no lo olvides. No respondió. La línea se quedó muda. Luego terminó con un clic. Me quedé un rato mirando el cursor parpadeando junto a su foto. Detrás de ella, en la imagen había una proyección de su logo elegante, moderno. Nada que oliera a aserrín o madera. Solo luz, fría y brillante, desvaneciéndose mientras la pantalla se apagaba. Pasaron 2 semanas antes de volver a saber de Nora. Era tarde de lluvia. El cielo pálido y pesado. Estaba acomodando las herramientas de Daniel en cajas cuando sonó el teléfono. Su nombre iluminó la pantalla. Y por un segundo pensé que por fin preguntaría por los gastos del funeral o la casa. En cambio, su voz llegó rápida y cuidadosa, como cuando ensayaba debates en la secundaria. Mamá empezó. No te pediría si no fuera importante. Habló rápido, explicando cómo su empresa había perdido un cliente grande, cómo la nómina se había apretado, cómo ella y Ricardo, su marido, cubrían los gastos ellos mismos. Escuché en silencio, pasando el pulgar por el borde de una lata de clavos. Luego, llegó la parte que había estado rodeando. Solo necesito un préstamo temporal, dijo. Tal vez $1.000.000. Puedo devolverlo para el verano. Sus palabras sonaban ensayadas, suavizadas por seguridad. Aún no sabía de la herencia y no se lo dije. Nora, dije despacio. Es mucho dinero, lo sé, pero es a corto plazo. Y siempre has ayudado antes. Ahí estaba el viejo ritmo entre nosotras, ella pidiendo,
yo dando, sin pausa, para lo que costaba. Pero algo había cambiado. Miré la placa de Daniel en la pared Vale e Hijos y pensé en la línea del testamento sobre trabajo honesto. No puedo, dije. Mi voz estaba calma pero definitiva. Has dejado claro que querías construir tu propio apellido. Creo que es hora de que te pares en él. El silencio se estiró. Luego una risa corta, incrédula. ¿Entonces me estás castigando? No, dije suave. Estoy respetando tu elección. La línea se quedó quieta. Casi escuché cómo tragó antes de murmurar algo sobre resolverlo sola y colgar. La lluvia empezó entonces, lenta contra el techo del taller, constante como respiración. Me senté en el banco de Daniel, el teléfono aún tibio en la mano, y por primera vez en años no me sentí culpable por mantener mi terreno. A la mañana siguiente, manejé al centro a la oficina del abogado, un edificio chiquito de ladrillo con persianas verdes y olor leve a papel viejo. El señor Hanley, el licenciado que manejó la transferencia del patrimonio, me recibió con sonrisa paciente. Era de los que habla en tonos medidos, como si cada palabra tuviera que pesar antes de soltarla. He estado pensando, le dije, poniendo la foto de Daniel en la mesa. Esta herencia no debe quedarse quieta. Daniel creía que el trabajo debía tener propósito. Quiero construir algo que mantenga su nombre haciendo lo que amaba. Escuchó, asintiendo. Pasamos una hora redactando papeles. Para cuando salí, el Fondo Marítimo. Daniel Vale existía por escrito un programa para becas a jóvenes carpinteros y constructores de lanchas en la costa veracruzana. El dinero inicial vino de la primera parte de la herencia. Casi 20 millones de pesos en fideicomiso. Esa tarde fui al puerto. El aire olía a sal y aceite de motor, de esos olores que no se quitan de la ropa. Me imaginé a Daniel ahí parado, manos en los bolsillos, viendo a los aprendices trabajar en los muelles. Hubiera dicho algo sencillo como buen uso del apellido. En un mes, el periódico local sacó una nota corta. Benefactor anónimo financia becas de oficios para jóvenes del puerto. El artículo mencionaba a una viuda que honra el oficio de su difunto esposo, pero nunca imprimió mi nombre. Así me gustaba. Cuando el primer grupo de estudiantes mandó cartas de agradecimiento a mano, las extendí sobre el banco como planos. Cada una empezaba con palabras que Daniel hubiera querido. Quiero aprender a construir algo que dure. Por primera vez. El silencio en el taller no se sentía ausencia. Se sentía continuación. La carta del Museo Marítimo de Veracruz llegó un jueves por la mañana, impresa en papel grueso que olía apenas a tinta y brisa de mar. Organizaban un evento para reconocer a los donantes del nuevo taller de aprendices del Puerto Noche de Música. Discursos y reconocimientos. El director preguntaba si asistiría como invitada de honor, por un buen rato. Solo sostuve la carta, sintiendo su peso contra los dedos. Daniel hubiera rechazado la atención, pero esto no era por aplausos, era por mostrar que el apellido Vale aún significaba algo honesto. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina y le escribí a Nora. Mi letra se veía más firme de lo que me sentía. Le conté del evento en el museo, de cómo celebraría el trabajo de los artesanos locales. Al final de la nota, agregué una línea chiquita antes de firmar si vienes. Por favor, usa tu nombre completo, Nora Vale. Sellé el sobre y lo puse en el correo saliente antes de arrepentirme. 3 días después, respondió por mensaje. Ahí estaré. Ricardo dice que será bueno para hacer contactos. No contesté de inmediato. Dejé el teléfono junto a la ventana y miré las luces del puerto titilando sobre el agua. Por primera vez en meses, me sentí lista para pararme en una sala y no esconder lo que significaba mi apellido. El Museo Marítimo de Veracruz brillaba con vidrio y luz suave de latón la noche de la gala. Desde el balcón se veía la bahía abierta bajo una luna pálida. Las lanchas balanceándose como si escucharan. Adentro,
Una pequeña orquesta tocaba cerca de la escalera. El aire olía a vino, sal y madera pulida. Estaba cerca de la entrada con las manos alrededor de un clutch pequeño, tratando de respirar parejo. Habían pasado meses desde que vi a Nora. Cuando llegó, su vestido era azul oscuro, el color que a Daniel siempre le gustaba. Su marido venía atrás, celular en mano. Sonrió para los fotógrafos, pero sus ojos pasaron de largo sobre mí. El director, el señor Reyes, saludó a los invitados y empezó su discurso. Habló del nuevo taller de aprendices, del crecimiento de la educación en oficios y de la generosidad de un benefactor anónimo que lo había hecho posible. Mi nombre no estaba impreso en el programa. No había hecho falta. Y esta noche dijo, mirando hacia mí, queremos honrarla como se merece, la señora Isidora Vale. Un silencio chiquito cayó. Los aplausos llegaron tarde. Dispersos al principio, caminé al podio. El sonido de mis zapatos en el azulejo retumbó más de lo que esperaba. Nora se quedó tiesa donde estaba, su sonrisa quebrándose apenas mientras los murmullos corrían por la sala. Gracias, dije, apoyando una mano en el borde de madera. Mi esposo creía que un apellido debía construir, no presumir. Él armaba lanchas, no marcas. Creía que el buen trabajo era su propia fama. La sala se cayó. Los flashes estallaron. Alcancé a ver el reflejo de Nora en el vidrio detrás del escenario quieta, pálida, casi asustada. Esta herencia seguí vino del tío de Daniel, constructor de barcos en Massachusetts. Nos dejó una fortuna, no para comodidad, sino para propósito. Pidió que el apellido Vale se honrara con trabajo honesto, y así lo hicimos. Los aplausos llegaron más fuertes esta vez. Un oleaje bajo que llenó el salón. Me aparté del micrófono, sintiendo algo aflojarse dentro de mí, un nudo viejo de humillación que se deshacía. Cuando miré de nuevo, el marido de Nora había bajado el celular. Ella estaba completamente quieta, las manos entrelazadas, la expresión ilegible. Pero en sus ojos había un destello reconocimiento, o tal vez arrepentimiento. La música empezó otra vez, y las luces del puerto se deslizaron por las paredes de vidrio, suaves como perdón. Pasaron semanas después de la gala, suaves y constantes como la marea. La nota en el periódico se desvaneció, pero algo en mí se había asentado y no volvería a driftar. Una tarde, mientras podaba las hortensias junto al porche, un coche entró al camino. Nora bajó, sosteniendo 2 vasos de café. Sus manos temblaban apenas, como cuando estaba nerviosa antes de un recital escolar. Leí los artículos. Dijo quedito, lo honraste mejor de lo que yo jamás pude. Tomé el café y le hice seña hacia los escalones. Nos sentamos lado a lado, diciendo poco. El viento olía apenas a sal y madreselva. Por primera vez, el silencio no dolía. Al caer la tarde, me levanté y encendí la luz del porche, la misma que Daniel cableó él mismo hace tantos años. La bombilla brilló tibia contra el crepúsculo, firme y segura. Esta luz ya no es para esperar, susurré, es para la paz. Nora no respondió, solo tomó mi mano y la sostuvo, sus dedos fríos, pero su apretón por fin firme.